Gérete. Hoy es 8 de agosto de 2023. En este video y en los subsiguientes que conformarán la lista de reproducción, versaré sobre Aristipo de Cirene y su escuela, la escuela cirenaica o hedonista cirenaica, que tuvo básicamente tres grandes ramificaciones. De eso hablaré luego. Aristipo de Cirene vivió en estos tiempos convulsos y axiales, aunque uno se puede preguntar qué tiempo no es convulso y qué tiempo no es axial. Pero bueno, Aristipo vivió en estos tiempos entre la aparición y muerte de la figura de Sócrates en Atenas y el advenimiento de las primeras escuelas filosóficas y de las figuras políticas que iban a conformar ese nuevo orden mundial que los teóricos ulteriores llamarían helenismo. Es decir, bajo nuestras clasificaciones ulteriores, Aristipo vio el fin del siglo de oro perícleo y empezó a atisbar, desde luego sin saberlo él, porque él no tenía esas clasificaciones modernas, atisbó pues o atestiguó estas nuevas manifestaciones de lo que iba a ser el helenismo. No quiero entrar en detalles biográficos que pueden consultarse en cualquier lugar. ¿Quién era Aristipo? Un discípulo de Sócrates que llegó a conclusiones disímiles con respecto a su maestro o a disímiles de las de su maestro. Esto no debe alarmarnos, puesto que, como se dijo ya en uno de los videos del cinismo, cuya lista de reproducción los invito a mirar aquí en el canal. Creo que ese video, si no me falla la memoria, se llamaba ¿Es el cinismo una escuela filosófica? Bueno, allí reflexioné acerca de qué era una escuela en el mundo antiguo y, exceptuando a los pitagóricos, una escuela en el mundo antiguo no esperaba que el discípulo fuese necesariamente una réplica exacta de los dogmas o de las opiniones del maestro. Se esperaba más bien que el discípulo, o que el aprendiz, o que el incumbido por una verdad que le suponía a ese maestro en cuanto a su modo de vida, a su modo de hablar y a su ética, es decir, que el estudiante acudía por una pregunta y por una suposición de verdad y de saber ante un maestro que pusiera a prueba en sí mismo. Se esperaba pues que pusiera a prueba en sí mismo los aprendizajes del maestro para que luego él hiciera algo con ellos, lo que podía significar afinar, enmendar o hasta distanciarse por considerar que las conclusiones a las que se llegaba no le placían o no implicaban una verdad suficiente. Es decir, que un discípulo podía incluso llegar a rebatir con los años a su maestro. Casos muy notables son el de Aristóteles con relación a su maestro Platón. Caso muy notable el de Aristipo con relación a Sócrates y, como quizás veremos más adelante, el de Egesías con relación a las enseñanzas de su maestro Aristipo. Es decir, que cuando hablamos de escuela no hablamos de una unidad dogmática en términos cristianos, no hablamos de una unidad dogmática de pensamiento. Se espera de una escuela que el estudiante sufra una transformación vital
la ponga a prueba en sí y llegue a sus propias conclusiones para que luego en algún momento se irga y se torne él mismo en un maestro. Esto aconteció con Aristipo. Aristipo, quien desde muy temprano mostró gran ingenio y agudeza con respecto al método socrático, terminó, eh, terminó separándose de la idea metafísica de Sócrates. Sin embargo, era un discípulo de Sócrates y lo admiró mucho. Cuando alguien llegó a preguntarle por Sócrates, él dijo, yo quisiera vivir y morir como él. Era un hombre admirable. No dejó de admirar a su maestro, simplemente llegó a conclusiones distintas. ¿Cuáles más o menos? Primero, le pareció que toda esa búsqueda metafísica del mundo de las ideas y de la felicidad eran vanas o imposibles, sino falaces. Aristipo rápidamente entendió que todo esto del mundo de las ideas y de la búsqueda de la felicidad atada al misticismo de la eudemonía o de la felicidad planteada por Sócrates no era suficiente. Nunca se dice o no recuerdo que se haya dicho que lo considerara falaz, pero al menos no lo adoptó para sí. Aristipo pensaba básicamente que no podía confundirse a la felicidad con el placer. Que la felicidad era un asunto deontológico, un asunto místico y un asunto metafísico que quizás no tenía mucho sustento o del que no valía la pena ocuparse al menos. Aristipo era pragmático, él pensaba que lo verdaderamente alcanzable y lo verdaderamente aspirable o lo verdaderamente desiderable era alcanzar el placer. Y el placer se sentía en el cuerpo. La definición de cuerpo que tenía Aristipo con relación a la definición de cuerpo que tenía el mundo platónico, al menos el mundo platónico socrático, porque no sabremos nunca qué tanto de lo que nos legó Platón es verdaderamente el Sócrates histórico. No importa eso ahora. La definición de cuerpo que, por ejemplo, vemos en el simposio de Platón, es básicamente un primer peldaño para ascender a una verdad mística, que también de algún modo lo vemos en el Fedro. Es casi que el cuerpo es básicamente que un escalón torpe que nos permite reconocer torpemente qué es lo bello y qué es lo bueno, y que aunque hay que experimentarlo, hay que superarlo, hay que trascender, hay que ascender. Para Aristipo no había nada hacia lo cual ascender. No había una certeza de que los dichos del maestro fueran certeros y básicamente el cuerpo era un fin en sí mismo. Terminará diciendo Aristipo que el placer es el fin último y que de todos los placeres los corporales son preferibles a los intelectuales. El cuerpo no es algo que se tiene que trascender, sino que es algo que se tiene que cuidar por ser vehículo del placer, medio para el placer y fin en sí mismo del placer o de la delección, que en griego es idoní, o como lo pronuncian los erasmianos, hedoné, pero yo seguiré pronunciando idoní. ¿Por qué? Porque es la pronunciación que hacemos los grecos odiernos, los helenos odiernos. Y no es que la una sea mejor que la otra, simplemente que yo estoy acostumbrado a la pronunciación helénica, a la que me tocó y a la que vivo. Bien, entonces, en primera medida, pues, hay una diferencia sustancial en la relación con el cuerpo y con los fines de la filosofía. La filosofía socrática tenía como fin un fin místico, sin abandono del yo, que en ese sentido era un fin místico distinto al del poeta. El poeta en su manía abandona el yo, pero el filósofo quiere esa misma cora, esa misma nación del poeta sin abandonar la reflexión y el yo. Entonces vemos todo un proceso socrático, casi que hasta el mundo de las ideas, hacia la eupacia o la eupatheia o el buen padecimiento que vemos en el Fedro, de la belleza y del bien y de lo divino que vienen siendo casi que una sola cosa.
el cuerpo, en ese sentido, el cuerpo no es más que una caída, un recepto torpe al que llega el alma y cae y donde padece, pero para Aristipo el cuerpo es lo más digno. El cuerpo viene siendo lo único que tenemos, lo único certero que tenemos. Y es básicamente una generosidad, porque el cuerpo es el vehículo que nos brinda placer y que nos alerta con el dolor. Y para Aristipo no hay sino estas dos grandes pasiones o afecciones o afectaciones básicas, el placer y el dolor. Hay que huir, dirá él, del dolor. Hay que aprender a diferenciar qué nos causa dolor y qué nos causa placer. En ese sentido, Aristipo era un gran estratega, un gran dietético, un gran diacrítico del placer. Y el cuerpo es el medio, es el local donde el placer se manifiesta. Los placeres que son intelectuales, los que da la discusión, los que da la retórica, los que da la erudición, si bien son placenteros, son unos placeres menores, son unos ecos del placer. Y si uno puede elegir, según el pensamiento de Aristipo, entre un placer intenso y un placer tenue, un placer lejano, pues se elige el placer intenso. Segundo, no hay que confundir, se ha dicho, la felicidad con el placer. Y de hecho la aspiración filosófica no es necesariamente la felicidad, sino los placeres intensos. Y si a algo, diría Aristipo, pudiésemos llamar felicidad o eudemonía, es básicamente un recuento a posteriori de los grandes placeres intensos que tuvimos. La felicidad no es más que una especie de compilación histórica de nuestros placeres. Y por lo tanto no es más que un relato ulterior de una persona ya mayor o a punto de morir que dirá, uy, vea, tuve placer aquí, 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 y a mis años 20 y 30 y 40 y 50 hice esto y tuve estos placeres. Básicamente la felicidad es una satisfacción histórica, narrativa, que nada tiene que ver con el placer. Es decir, no hay que perder la vida buscando narrativas de felicidad, sino que hay que aspirar a vivir la vida en un sensualismo ético, donde se demuestre el dominio de sí mismo sobre el placer. Dominio sobre el placer no es la forma socrática de evitar el placer, mostrarse sobrio ante el vino o rechazar los banquetes y los excesos. No, es saber conscientemente que se quiere el placer y arrojarse a él sin perder el dominio de sí. Es bueno entrar a los placeres. Lo que es malo, dirá Aristipo, es no saber salir de ellos cuando no se los tiene. Algo parecido también planteará Epicuro, pero no nos ocuparemos ahora de la escuela epicúrea. Estamos hablando de esos que son un tanto más decididos ante el cuerpo y al placer y que incluso llegan algunos a ser un tanto más disolutos, que son los cirenaicos. Como hemos visto entonces, Aristipo llega a conclusiones muy diferentes con respecto al escopo o al objetivo de la filosofía. Esto hace que también tengan una epistemología distinta, porque ellos se hacen pregunta por qué es placentero, pero sienten además, ellos quiero decir Aristipo y sus discípulos, sienten además que las causas del placer no son cognoscibles, o sea, son incognoscibles para nosotros. Entonces tampoco se preocupan por una etiología del placer, sino simplemente por una sensación del placer. Siento placer, eso me basta. Estos placeres, aunque son intensos, me dañan. Sí o no, y ya. Pero ¿qué causa el placer? ¿Cuál es la etiología del placer? No les interesa por considerar los aristipeos en su escepticismo, porque son grandes escépticos, aunque seguramente Pirrón no aceptaría esto, pero bueno, ya es escéptico en el sentido en que dudan del conocimiento humano, de las posibilidades del conocimiento humano, y piensan que
Perder tiempo conociendo las causas naturales que llevan a que el cuerpo nos prodigue placer, además es una pérdida de tiempo. Podríamos estar recibiendo y sintiendo placeres en vez de estarnos preguntando teóricamente por cuál será la causa fisiológica o natural o climática o anímica de estos placeres. Los placeres se sienten y sus causas no son incognoscibles. Entonces aquí hay una epistemología del placer. Platón detestaba a Aristipo, primero por controvertir y por refutar a su maestro, aun cuando su maestro estaba vivo. Segundo, se dice que Platón odiaba a Aristipo porque Aristipo no fue a ver a Sócrates en su último momento cuando bebía la cicuta. Para Platón parece ser este fue la última gota que rebosa el vaso y zanja con, o parte aguas con Aristipo, tanto que no quiso mencionarlo en sus diálogos, porque Platón se consideró a sí mismo, se justificó a sí mismo como la verdadera palabra de Sócrates. Él pensó que él era, digamos, el más fiel de los discípulos de Sócrates y el único avalado, el único legítimo, el único posible para decir bien de Sócrates. ¿Y cómo castigaba Platón a la gente? No nombrándola, excluyéndola de sus diálogos, porque él mismo se pensó como el autor o el biógrafo autorizado para la posteridad. No sé quién lo legitimó o por qué él se legitimó así, pero él se consideró el discípulo más egregio, más perspicaz será para hablar de Sócrates, y expulsó a Aristipo de los diálogos. Por fortuna tenemos noticias de Aristipo de otras fuentes, y sin embargo hay muchas interpretaciones. No es que ante la ausencia de Aristipo de la bebida, pues de la cicuta de la presencia de los estertores y de las últimas palabras de Sócrates por parte de Aristipo. Una de ellas es que Aristipo, al haber llegado ya a las conclusiones que ya he anunciado o que ya he declarado, consideró que ya no había nada más que oírle al maestro. Se lo agradeció todo y se fue a hacer escuela, a Cirene. Montó su escuela en Cirene. Y pensaba que perdía tiempo llorando a un maestro que ya se lo había dado todo, de quien ya había tomado todo, mientras que podría estar buscando placeres. Es decir, la manera más honrosa o la existencia más honrosa para laudar al maestro sería asumir las consecuencias del diálogo que se tuvo con él. En últimas, insisto, ser discípulo de una escuela, o más bien se honra al maestro viviendo las conclusiones a las que se llegaron con él. Porque es que refutar a Sócrates significa haber participado con él en un diálogo. Entonces, seguir viviendo placentera y sensualmente es estar honrando al maestro, de algún modo, porque sin el maestro, sin sus posiciones, yo, Aristipo, ¿cierto? No hubiera podido lograr estas conclusiones. Yo no hubiera podido lograr solo estas aseveraciones, estas certitudes. Entonces Aristipo, cuando consideró que ya todo estaba dicho, se fue. Cuando ya supo que el maestro iba a morir, pues se fue. Y no quiso verlo sufrir, porque eso le causaría dolor. Y si Aristipo estaba convencido de que no había que buscar el dolor, sino el placer, ¿para qué ver morir al maestro si se lo iba a hacer vivir constantemente como placer, como vida ética? Porque es que no puede pensarse que honrar al maestro es solamente vivir repitiendo religiosamente, y aquí utilizo el término religiosamente adrede, religiosamente al estilo de los pitagóricos, por ejemplo,
que no podían cambiar una letra, una coma de la interpretación. No, la filosofía permite y casi que exige que el discípulo haga su propia interpretación. Por ejemplo, Schopenhauer no hizo sino deberse a Kant pese a que se distanció de él. Nietzsche no hizo sino deberse a Schopenhauer y a, por ejemplo, a Max Stirner, aunque llegó a conclusiones muy disímiles. Eso no quita la valía del maestro en el diálogo existencial. Platón pues detestaba a Aristipo. Y esto no significa que Aristipo sea un indigno socrático. Al contrario, fue alguien que llevó a Sócrates hasta las últimas consecuencias. Y por eso en la escuela cirenaica veremos que hay un discípulo que es Hegesias, que lleva al máximo también las máximas de su maestro, para decir, no tenía ni 5 de razón. Pero llegaremos a Hegesias en algún momento, aunque si alguien quiere saber de Hegesias, puede acudir a la lista de reproducción de mi canal sobre Escripto con bilis negra, que es una obra literaria que yo elaboré sobre el personaje Hegesias de Cirene. Bueno, ¿quién era pues Aristipo? Primero, un gran discípulo platónico. Segundo, no podemos decir que por no mantener la metafísica platónica y socrática, Aristipo no era un socrático. Ya hemos dicho bastante por qué. ¿Quién era Aristipo? Primero, un hombre que cobraba por el saber. Otra cosa que a Sócrates en vida le indignaba y que le reprochaba a Aristipo. Sócrates no cobraba por el saber, tenía repudio por los sofistas que hacían eso, mientras que Aristipo decía, pues que uno también puede vivir del saber y no esperar a ser un mantenido, porque Sócrates era un mantenido por la élite y por los discípulos. Entonces Aristipo decía, pues Sócrates quizás no haya recibido dinero o estipendios por su saber, pero sí comida, techo, banquetes y ropa, seguramente, de sus discípulos. Es decir, que Sócrates de algún modo sí cobró por su saber. Fue mantenido y aceptaba la comida y aceptaba los banquetes y aceptaba los diálogos. No aceptó dinero, pero aceptó otros pagos, diría Aristipo. Aristipo cobraba por el saber y cobraba costoso, era caro, carero. Aristipo era un hombre pragmático. Buscaba el placer y ese era su único fin. Y se demostraba dueño de sí, esto es una idea común a toda la filosofía, desde Sócrates hasta todas las escuelas helenísticas, ser dueño de sí es la manera de hacerse filósofo. Era un modo viril, épico, guerrero, de mostrarse ante el mundo. No eran víctimas llorosas de, ay, todo el mundo me daña, tengo trauma por todo, que es un poco la lógica contemporánea. Todos son unos desvalidos, todos son unos traumatizados, nadie puede salir, o soy guerrero solamente porque he sufrido traumas. No, el filósofo se mostraba como un guerrero desde el principio y las heridas no eran traumas psíquicos. El filósofo no estaba traumatizado ni lloraba por ello. Aristipo iba directamente al placer y se mostraba dueño de sí ante el placer. Ser un disoluto es querer ser un disoluto, servirse del placer. Cuando no haya banquetes, cuando no haya prostitutas, cuando no haya tairas, cuando no haya nobles a los cuales desangrar, pues tampoco pasa nada. Y se puede vivir tranquilamente. Estar abandonado al placer o arrojado al placer no implica, perdón, un abandono del yo, ni del dominio de sí. Aristipo era un hombre entonces pragmático, a diferencia de los cínicos. Aristipo se mantenía en los banquetes y gozaba de las convenciones sociales. Los cínicos repudiaban los nomísmata. Hay una lista de reproducción de los cínicos en el canal para quienes quieran profundizar del cinismo. Y había una especie de rivalidad y admiración de Diógenes, el cínico, o Diógenes de Sinope, con respecto a Aristipo. Tanto que Diógenes llega a decir de Aristipo que él era un basilikosquion, es decir, un
can regio, uno de los cínicos. O sea, lo consideraba un grandísimo cínico. Lo que pasa es que Diógenes no estaba dispuesto a vivir en las cortes y a vivir en la polis. Diógenes se relegaba, se marginaba para poder desde la marginalidad hablar. En cambio, Aristipo hablaba desde dentro, desde las cortes. Recuérdese que en todo caso no hay un único modo del cinismo. Había cínicos que vivían en las cortes de Alejandro. Creo que era Mónimo u Onesícrito quien vivía con Alejandro. Entonces Diógenes no es el único modelo del cinismo. Aristipo pues era considerado por Diógenes como un gran cínico, pero cínico que se acomodaba en los nomísmata para poder espolear, para poder punzar, para poder saherir desde dentro y no desde la marginalidad. Los cínicos también tenían cierto recelo con la vida disoluta, en cambio Aristipo no. Aristipo decía, pues hombre, hay que vivir, vivamos bueno, vivamos al máximo, mañana nos vamos a morir, gocemos la vida, sintamos el cuerpo, sin abandonar el yo ni el dominio de sí. Pero es que querer fornicio, querer banquetes, no implica haber perdido el dominio de sí. Aristipo puede ser un hombre que gozaba de las convenciones sociales para poder alcanzar el placer. Por ejemplo, se mantenía en las cortes, adulaba o perseguía, bueno, no, adulaba no, porque no los adulaba, perseguía la presencia de los poderosos. Es decir, mientras que Diógenes repudiaba a Alejandro Magno y a los tiranos, Aristipo se servía de ellos. Decía, ¿por qué no voy a ir a la corte de Dionisio a que me sirva banquetes, aunque a veces me toque hacer cosas que no quiero, esperar a que él tenga hambre para yo comer, si puedo comer a diario, si tengo garantizado un techo, si no tengo que mendigar como hacen los cínicos, si no tengo que buscar mi sustento? Es que perdemos mucho tiempo tratando de buscar el sustento. ¿En qué sentido hablaba él de perder mucho tiempo? Mucho tiempo para arrojarnos al placer. La gente está constantemente trabajando para buscar dinero, para poder tener un día a la semana por allá, para poder descansar, comer y tener placeres. En cambio, si yo me voy donde un noble, donde Dionisio de Siracusa, que me garantiza techo, comida, y que yo ya no tendría entonces por qué buscar mi subsistencia, pues entonces estoy garantizando lo que necesito, que es el placer. Alguna vez Dionisio de Siracusa le escupe en la cara a Aristipo y Aristipo simplemente hace una venia y se va o no discute, y cuando se va el tirano alguien le reprocha, hombre Aristipo, ¿cómo te dejaste? Te humillaron. Y él dice, primero no hay ninguna humillación. Recuerden a Sócrates cuando a Sócrates consideraba que no hay mal si uno no legitima el mal del otro. Y segundo, los pescadores dejan que la mar les moje el rostro para sacar un pescado. No voy a dejar yo que Aristipo me escupa una vez en la cara si puedo comer con opulencia y con fasto todos los días. Eso es ser un pragmático. ¿Qué vale una escupa en la cara si puedo tener placer los próximos 20, 30 años de mi vida? En últimas, lo que Dionisio quiere es mostrar que él es el dueño de la casa. Yo lo dejo que me escupa un día. Pero el verdadero amo soy yo, que como y vivo placenteramente sin las preocupaciones estatales, gubernamentales y políticas que tiene Dionisio. Dionisio es un esclavo de mantener su nación, de las conjuras, de que no lo vayan a matar, de que el alimento para él no está envenenado. Yo le hago la venia, yo le hago el semblante de que él es mi amo, pero el único amo mío soy yo mismo. Y yo me sirvo de Aristipo. Y es muy claro. Les recomiendo el libro segundo de Diógenes Laercio de Vidas, Sentencias y Opiniones de los Filósofos Más Ilustres, dedicado a Aristipo. Ahí se dan cuenta de la cantidad de veces que Aristipo dice, yo me sirvo es decir, yo sé de cada quien cuál es el beneficio que puedo sacar. De los hombres adinerados puedo sacar dinero, techo, placeres. De los filósofos busco virtud, ¿no es cierto? Aristipo es un gran diacrítico de saber qué beneficios extrae del otro. Es un utilitarista.
Aristipo se mantiene en simposios y no cree en el ser parmenídeo, es decir, no cree en la virtud que plantea Sócrates, que hay un modo único, universal, a todos los hombres para comportarse, un modo único y virtuoso que hay que alcanzar para ser. No, Aristipo dice, la sociedad son convenciones humanas, la metafísica son puros cuentos. ¿Yo qué hago? Ponerme la máscara en cada contexto para sacar provecho de cada contexto. Dionisio de Siracusa quiere que yo actúe como su siervo mientras él come, pues yo actúo como su siervo. Los filósofos quieren que yo actúe de esta otra manera para que me den su virtud, pues entonces yo actúo de tal manera para poder escuchar sus enseñanzas. Lo que quiero decir es que Aristipo es el gran hipócrita de la filosofía. Hipócrita, entendiéndolo con dignidad, hipócrita es el actor de la filosofía. Él se adapta, él se pone la máscara de la obra que tiene que representar en cada momento. Para él no hay ningún problema. Los cínicos, por ejemplo, Diógenes no era capaz. Él decía, no, yo no me voy a ponerme las máscaras de la cultura para que la cultura me dé sus premios. No, 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 yo me voy de la cultura porque yo desprecio toda máscara. En cambio, Aristipo dice, es que de las máscaras es de donde se saca la utilidad. La utilidad es servirse de las máscaras de la cultura, de los lechos de Procusto de la cultura, de las convenciones culturales. Es que las convenciones culturales se hacen para la utilidad, para el beneficio. Uno puede servirse de ellas, del sistema, diríamos hoy. Entonces, uno un día veía a Aristipo feliz en la corte de Dionisio de Siracusa, otro día siendo esclavo de Artafernes el persa, otro día mendigando en la ciudad, otro día bailando vestido de mujer, travestido en las fiestas. Para él no había deshonra, porque es que una de las definiciones de deshonra era abandonar, dizque, el ser que uno tiene. Para Aristipo no había ningún ser, él era en eso protagórico, uno no es sino contextual, era un pragmático. En términos contemporáneos, diríamos, él sabía de la pragmática del lenguaje. Uno es en los contextos en los que se desenvuelve y cómo se sirve de ellos. Pero no porque estuviera convencido de esa máscara, es que ahí está la diferencia. Aristipo no fungía, Aristipo no se creía la máscara que fungía, sino que fungía con las máscaras o servía de las máscaras para obtener placer. Él fingía, por eso era un hipócrita, hipocritis o un hipocrinómenos del contexto. Él era un gran estratega del placer, un gran estratega de los dramas de la cultura. Fingía fungirlos para sacarles provecho, pero no estaba convencido de que hubiese una verdad absoluta en esas máscaras. Eran medios para conseguir su fin, el placer. Él era un sensualista. Y he aquí, para ir terminando este video, he aquí una de las consecuencias interesantes para Occidente, para esta tradición socrático, platónico, poco aristotélico, judeocristiana, de la filosofía occidental o de la cultura occidental, por alguna razón que a mí todavía no me queda muy clara, la filosofía occidental fue tendiendo al repudio del cuerpo. Sienten pavor del placer y de la petición del deseo. Aristipo se mantenía rodeado de meretrices, de etairas. Como él decía, yo me sirvo de ellas y ellas no son dueñas de mí. Pero viceversa, él admiraba a las etairas, porque es que hay unas lecturas también, me parece que desactualizadas o anacrónicas o ideológicas que dicen, no, machista, no, porque es que él las admiraba, se mantenía con ellas porque las etairas sabían cobrar por placer, no eran dueñas de nadie, decían palabras falsas de amor al que hubiera que decirles para obtener dinero. Es decir, las etairas eran su modelo de pragmatismo. Y cuando él dice por ahí en Diógenes Laercio, yo me sirvo de la is y no ella de mí, no está diciendo que él la trate como cosa porque la considera una cosa menor, sino que a su vez él sabía que ellas hacían lo mismo con sus clientes y por eso las admiraba y se mantenía con ellas, con la is de Corinto
y con otras etairas él se mantenía porque las consideraba virtuosas, porque gozaban del cuerpo, porque no tenían culpa, porque sabían que no había que confundir placer con amor. Esa es la otra. Occidente sintió pavor con la escuela de Cirene. No los podían ver. Primero, los moralistas se inventaron una cantidad de chismes de Aristipo. Como dice Michel Onfray, la gente siente pavor cuando ve que alguien habla de placer y ha abandonado la moralidad y ya nada les es sagrado. Sienten pavor y empiezan a inventar chismes desde sus fantasmas de moralinas. Entonces a Aristipo le inventaron una cantidad de chismes. Lo mismo sucedió con Epicuro, y eso que Epicuro era muy pacato en comparación con los con los cirenaicos. La cultura occidental se erige como un terror al deseo, como un terror al goce del cuerpo. Es que Aristipo decía, me visto de mujer y bailo en una mesa y después terminamos en una orgía. Listo, no hay nada de indigno. No hay nada de indigno en pactar, en convenir los deseos y en hacer de la cultura un medio para el placer. Aristipo, y en esto era muy inteligente, rechazaba las utilidades de la cultura, aunque fingía en las utilidades de la cultura, porque la cultura quiere eficiencias, beneficios, utilidades, es decir, poner a funcionar a los sujetos en pos de un bienestar común, bla, bla, bla. Aristipo negaba la utilidad de la cultura y usaba la cultura para sacar utilidades de placer, de gozo. Es decir, que era un utilitario del máximo gozo inútil, que es el placer. Aristipo desangraba la cultura, se servía de la cultura para hacerla una plataforma de placer. Y eso a los filósofos de su tiempo, a los moralistas de su tiempo y a la moralina de Occidente le causaba horror y se lo sigue causando, porque hoy es una de las escuelas menos estudiadas y menos tratadas. Tenemos que recurrir, por ejemplo, a filósofos como Michel Onfray y a unos pocos, a Guthrie y a unos pocos que los tratan para saber de ellos. Y son maravillosos. Son maravillosos porque básicamente tumban todo lo sagrado y no hacen sino desagrado aquí, a esta vida y ahora y al cuerpo. No hay otra cosa. Respetar el cuerpo como vehículo de placer. Los moralistas dicen, ay, son como animales o no podemos reducir la existencia humana a animales que se revuelcan en el fango del placer. Moralinas, moralinas, es justamente eso lo que hay que hacer, porque no hay evidencias de dioses, son puros cuentos de poetas. No hay evidencias de las metafísicas de los teólogos ni de los filósofos metafísicos. Suelen ser narrativas para dominar al otro y para postergar el placer. Los placeres intelectuales suelen ser inútiles o tenues, decía pues Aristipo. Lo que hay que hacer es aquí y ahora no desperdiciar la vida sintiendo placer en el cuerpo. Mientras más intenso, mejor. Desde luego él no está planteando drogas ni meterle sustancias al cuerpo. La máxima sustancia que acaso le haya metido al cuerpo habrá sido, que se sepa, vino, porque él amaba la embriaguez. Pero la embriaguez como un estado de exultación, como un paroxismo ante la vida, como un vitalismo. Aquí he intentado, como he solido hacer en los videos del cinismo, en un primer video condensar las ideas que iré pormenorizando, que iré detallando en los próximos videos. Para terminar, diría que la escuela de los cirenaicos es bien interesante porque primero se inicia con una mujer que se llama Aretí, o Areta en español, que es la hija de este Aristipo. Y a partir de ahí, ella es la administradora de esta escuela, educa a las próximas generaciones de hedonistas y se desprenden tres grandes consecuencias epistemológicas que se llaman los aniserios o los hedonistas cirenaicos de Aníceris, los de Teodoro el Ateo
y los de Egesías de Cirene, apodado el Pisizánatos o el Persuasor de la Muerte, de quien he hablado en muchos otros videos. De todo esto trataré, si me da el tiempo, si me da la vida, de versar. Por lo pronto, muchas gracias por atender este video. Aftaísan, εύχομαι να το έχετε απολαύσει και να απολαύσετε τα επόμενα βίντεο. Χαίρετε, γεια.